Buenas noches a todos. Bienvenidos. Hoy es una noche especial. Hoy es una noche de sesión que es de lujo. Va a estar presidida por el Estado de Nuevo León. Me da mucho gusto poder presentar a un distinguido gastroenterólogo. Los cuatro que van a estar hablando no tienen por qué ser presentados porque no hay manera de poder decir lo que vamos a tener a continuación sobre enfermedad inflamatoria. Sin más preámbulo, quiero dejarles a Alfonso Alfaro la palabra para que pueda presentar a todos los demás. Alfonso, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, doctor Teramoto. Buenas noches. Buenas noches a todos. Soy el doctor Alfonso Alfaro de León. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta sesión académica de la AMG en forma conjunta con la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Nuevo León. Agradecemos al doctor Marco Antonio Lira y al doctor Oscar Teramoto el apoyo brindado para esta sesión académica. Esta noche tenemos el tema el uso de terapia biológica en enfermedad de Crohn y es para mí un honor presentar a nuestros ponentes que desarrollarán el tema y expondrán la evidencia científica actual al respecto. Iniciaremos primeramente con el doctor Francisco Bosques Padilla, gran conocido de todos nosotros. Él es gastroenterólogo y hepatólogo con una amplia experiencia. Es un experto en este tema de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Hospital José Eleuterio González, director del Instituto de Salud Digestiva del Sistema TecSalud y es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Bosques nos va a presentar el tema a favor de vedolizumab como tratamiento de primera línea. Quiero recordarles que hay una parte, en la parte inferior hay un botoncito donde pueden hacer ustedes las preguntas, ya que al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas que estará coordinando el doctor Genaro Vázquez Elizondo, quien es el actual presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Nuevo León y próximo presidente 2022. Sin más preámbulo y agradeciéndoles que estén con nosotros, damos inicio a la sesión. Adelante, doctor Bosques. Gracias, doctor Alfaro. Muy amables por invitarnos a participar esta noche. Como bien decía Oscar, es un evento pues importante, la reunión mensual. Y ahora con esta tecnología de la informática estamos viéndonos en alguna parte de México. A mí me han asignado a hablar a propósito de la enfermedad de Crohn a favor de usar vedolizumab de primera línea. Esta es mi diapositiva del conflicto de intereses para que ustedes lo tengan en consideración y vean ustedes cuál es el propósito de mi charla. Creo que es importante que entendamos las características clínicas y los objetivos del tratamiento en esta enfermedad, que tengamos presente las características del paciente y de los fármacos que podemos tomar en cuenta al momento de decidir qué tipo de medicina vamos a ofrecer al paciente. Que hagamos planes. La enfermedad que nos ocupa es una enfermedad crónica e incurable y de alguna manera hemos aprendido, y lo verán ustedes durante mi charla, a individualizar las pautas de tratamiento, en quienes debemos usar biológicos y los factores específicos de cada paciente. ¿Y qué evidencia tenemos a favor de utilizar otras moléculas? Los objetivos del tratamiento. Esta es una diapositiva tomada de la revista de gastroenterología del mes de febrero. La agrupación STRIDE es un grupo de expertos que dictan las pautas en el bien hacer del tratamiento, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. En este caso, para la enfermedad de Crohn, lo que desearíamos es definir el riesgo en base a las características del padecimiento y las del paciente, buscar la respuesta sintomática en el corto plazo, la remisión sintomática y la normalización de los reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva en el corto plazo. Vean ustedes en la diapositiva cómo se menciona
Si no logramos este objetivo, regresamos a cero, a la línea de base, y replanteamos el tratamiento. A mediano plazo, y en el caso de la enfermedad de Crohn, la ventana terapéutica se extiende hasta por 6 meses. Buscamos reducir los niveles de calprotectina y que los niños recuperen su crecimiento conveniente para su edad. Y en el largo plazo lo que querríamos es la curación endoscópica, que se mejore la calidad de vida y que se reduzca o se minimice la incapacidad. Hoy se discute si en un paciente como el que me ocupa con enfermedad de Crohn se puede conseguir la curación transmural. Ya aprendimos también, esta es una publicación de un par de autores muy importante, de mayo del año 20, qué factores definen la progresión. Y les pido que veamos con atención la parte izquierda de la diapositiva. ¿Qué pacientes con enfermedad de Crohn pueden progresar rápidamente? Sujetos jóvenes al momento del diagnóstico, que tengan una afección extensa, que tengan enfermedad perianal o rectal importante, que del examen endoscópico veamos ulceraciones profundas. No es raro que estos pacientes se hayan operado por un abdomen agudo y resulta que tenían enfermedad de Crohn. Una resección parcial del intestino es un dato de mal pronóstico. Una enfermedad de progresión o de tiempo largo que hace estenosis o la enfermedad penetrante. ¿Qué de los medicamentos que tenemos hoy cumplen con la perspectiva o con el, digamos, el perfil de lo que pide la agrupación STRIDE? Vean ustedes, 5-ASA para enfermedad de Crohn ni logra la remisión clínica, ni consigue que el paciente esté libre de corticoides, ni logra la remisión tanto clínica como mucosa. Los esteroides sí consiguen la remisión clínica, pero se quedan cortos en estas otras variables. El uso de azatioprina cumple con estos 3 criterios. El metotrexate cumple con 2 criterios. Y los biológicos, específicamente de los que tenemos más experiencia, los medicamentos anti-TNF, que incluso reducen el riesgo quirúrgico de un paciente. Esto está documentado ya también en la literatura. Pero el problema que tienen los anti-TNFs es que hay una no respuesta primaria, es decir, un paciente virgen con diagnóstico establecido, le damos el tratamiento y un 30% no tienen respuesta al tratamiento. Luego entonces, a lo largo del tiempo en el primer año, de los que respondieron, un 20% van a perder la respuesta. Y si lo seguimos en el tiempo, hay más o menos un 13% de pérdida anual. Al final, veamos la gráfica. A 12 años, cerca de un 60% de los pacientes ya no han respondido a un anticuerpo anti-TNF. La otra parte importante de la ecuación a discutir es la seguridad. ¿Cuáles son las drogas más seguras? Las más inseguras son los corticoides, aunque sean los más populares. La combinación de tiopurínicos y anti-TNF está en el rango de riesgo, las tiopurinas un poco menos, la monoterapia anti-TNF, por supuesto, es segura o más segura que otras. Y finalmente, Bedo, que es el tema que me ocupa, y usted, son medicamentos que tienen mayor seguridad comparado con las demás alternativas. Pregunta que debemos hacernos es ¿cuándo iniciar terapia biológica? Y esta es una diapositiva importante porque es una cohorte colectada en Canadá, en donde se ve la progresión de la enfermedad. Si el paciente lo diagnosticamos y en el lapso de 12 meses, midiendo calprotectina fecal, lo normalizamos, la probabilidad de que el paciente en la parte superior, en color verde intenso, tenga complicaciones, resecciones, mala calidad de vida, internamiento, es proporcionalmente menor que en los pacientes que se dejan con actividad inflamatoria. Entonces, ¿en quién dar el medicamento? En un paciente con perfil de riesgo de mal pronóstico, pero con el propósito de lograr la remisión de alguna manera documentada. Ustedes seguramente se han presentado esta disyuntiva. En la elección de primera línea, esta decisión de dar Bedo, por ejemplo, afecta la eficacia de la siguiente terapia. La elección de este medicamento se dirige al mecanismo fisiopatológico. ¿Qué de la seguridad? Por otro lado, una terapia con un mecanismo de acción específico como es Bedo, en primera línea,
puede impactar la eficacia de un tratamiento posterior. La secuencia, que es un tema que ahora se define como dónde posicionar a estas drogas en el largo plazo, toda vez que es un tratamiento a toda la vida, y qué impacto tiene la duración y la gravedad de la enfermedad en el tratamiento de este padecimiento. Entonces, ¿cuál droga es mejor? ¿Cuál es más segura? ¿Cuál usar primero? Esa es la pregunta que nos hacemos. Afortunadamente, la necesidad y la ciencia. La necesidad porque no hay una droga perfecta y la ciencia porque se entiende la enfermedad ahora. Y aquí tenemos la droga que nos ocupa hoy, el vedolizumab, que bloquea la alfa-4 beta-7 integrinas. Dicho de otra forma, los linfocitos para llegar al sitio de inflamación tienen que unirse específicamente en el endotelio y pasar a través de y llegar al sitio donde son reclamados. Ese proceso es el que busca Vedo bloquear. Opciones disponibles tomadas del PLM: Infli, ADA, Certo, Uste, Vedo, y el día de hoy acabamos de escuchar a un experto canadiense de tofacitinib, otra opción más para el tratamiento de la enfermedad. Inicio temprano, con efecto a largo plazo y que tenga un posicionamiento adecuado en la enfermedad moderada a severa. Funciona el medicamento, los estudios de registro se llaman estudios Gemini, el 2 y 3, comparada contra placebo en verde, la ganancia terapéutica es de 12 puntos porcentuales. Pero vean ustedes, y esa es la pregunta y la razón de ser del seminario, si no han recibido anti-TNF, la ganancia terapéutica es mayor que si ya el paciente ha fracasado a un anti-TNF. Y la gráfica muestra el comportamiento en la semana 6, en la semana 10 y en el largo plazo en la semana 52. 18 puntos porcentuales si el paciente es virgen a anti-TNFs versus 12 puntos porcentuales cuando el paciente ya fue expuesto a medicamentos anti-TNF. Son rápidos. En relación a la respuesta dolorosa y la cantidad de diarrea, si un paciente no ha recibido tratamiento, aquí ustedes ven el comportamiento del placebo, la reducción en el score sintomático comparado contra el Vedo en la semana 6. Sí hay ganancia terapéutica estadísticamente significativa. Y en intención de tratamiento, la reducción se hace un poco más pequeña. ¿Qué de combinar tratamientos? Por ejemplo, en este trabajo se documenta que usar Vedo con corticoides tiene un beneficio terapéutico en la semana 6 y en la semana 10 a favor de Vedo si lo combinamos con corticoides. Es decir, un paciente con enfermedad de Crohn es un paciente que va a requerir un tiempo de respuesta de por lo menos 2 a 3 meses. Esa es la ventana o tiempo de respuesta que podemos esperar, tanto para remisión clínica como para respuesta clínica. ¿Y qué hay a propósito de los que no han respondido? ¿Podemos rescatarlos? Y esta es una de las preguntas que se han generado los expertos, y la respuesta es sí, lo puedes rescatar si ajustas pautas de acortar la infusión en lugar de cada 8 a cada 4 semanas. Y vean ustedes cómo se puede ganar una proporción importante de pacientes. Es decir, un paciente que no ha logrado una buena respuesta lo podemos nosotros rescatar dándolo cada 4 semanas. ¿Cuál es la proporción de pacientes que logran la remisión libre de esteroides con Vedo en la semana 52? 31% contra el placebo y 28% cuando lo comparamos 4 semanas y 8 semanas. La ganancia terapéutica a favor de la droga. Funciona y funciona relativamente rápido. Una de las críticas recurrentes es ver artículos de registro, series de registro versus mundo real. Y aquí ustedes tienen un análisis sistemático de la respuesta que se consigue en proporción, cuántos pacientes con Crohn moderado a severo van a lograr la respuesta terapéutica que espero. Va en el rango de los 20 a los 50% dependiendo de las series que uno lee en el mundo real.
Sin embargo, y para contestar la pregunta, creo que es importante posicionar la droga. Si yo tengo un paciente con las características que señalo aquí en la diapositiva, usaré algunas. Albúmina baja, un reactante como proteína C reactiva muy alta, afección extensa, historia de resección previa, vivir con un estómago. Este es un paciente difícil. Y hay pacientes con un perfil de riesgo un poco mejor, que se llaman pacientes de riesgo bajo. Por eso, en esta publicación que les recomiendo muy ampliamente, se pondera la característica del paciente al tipo de droga. Si tienen la circunstancia que viví la semana pasada, a alguien le encuentran la enfermedad de manera incidental, sin síntomas, una localización muy limitada, no hay que dar nada, muchachos. Si la enfermedad es leve a moderada, podemos utilizar cualesquiera de las drogas, budesonida, sulfasalacina, un ciclo corto de corticoides y ver respuesta. Si el paciente responde, no tenemos que dar terapia de mantenimiento o podemos dar tiopurínicos, metotrexate, sulfasalacina si hay una afección de tipo colónico en el Crohn que remedia un poco el CUSI. Y evaluación periódica, cada 6 meses, es un paciente que no vamos a dar de alta. Pero ¿qué si el paciente tiene actividad? Entonces lo vamos a cambiar de ventanilla y lo ponemos en un paciente de alto riesgo. Y aquí es la respuesta a la pregunta que me hicieron. Riesgo alto, con daño estructural e inflamatorio importante, con un alto impacto en la calidad de vida, ¿dónde yo puedo posicionar Bedo? En este grupo de pacientes no me parece que sea una buena alternativa. En base a la evidencia, si el paciente tiene otras características, preferencias, valores, riesgo de complicaciones, es un paciente que tiene historia previa de infecciones, herpes zóster, oportunistas, etcétera, o ha tenido una neoplasia, y ahora estamos viendo una población mayor de pacientes de edad avanzada o mucha comorbilidad, tratamientos de primera línea, si la enfermedad es moderada, Bedo es una buena opción. Si la enfermedad es de alta severidad, en este contexto podríamos cambiar opciones y dejar a Bedo de segunda línea. Entonces depende de las características del paciente. Ahora que estamos en la pandemia, la vía de administración importa. Sí, sí importa. Hay algunas de estas drogas que pueden ser administradas en la confort de la casa. ¿Qué han recomendado en junio la Asociación Americana de Gastroenterología? Esa es la guía y el posicionamiento. Y usan un lenguaje muy interesante. Hablan de recomiendo cuando la evidencia es de grado fuerte, condicionado, sugiero. Y cuando no hay evidencia, no hace ninguna recomendación. En el contexto del paciente, recomiendo casi todos los pacientes que sí quisieran seguir esta recomendación. Y para los médicos, casi todos los pacientes deberían recibir esta línea de acción. Y en el caso B, condicionado, es algunos pacientes, pero no todos van a recibir este beneficio. Entonces, ¿en dónde quedó el medicamento que me ocupa? Depende del contexto. En el caso de una enfermedad de Crohn en un paciente ambulatorio de grado moderado a severo, la AGA recomienda Bedo sobre nada para mantener la remisión y pone un grado de recomendación condicional. Luego entonces, ¿en qué otras circunstancias puedo usar Bedo? En adultos con enfermedad de Crohn moderada a severa que no han respondido, o sea, fallas primarias a un anti-TNF, podemos usar USTE y sugieren el uso de Bedo versus ningún tratamiento. Esa fue la recomendación que dieron los expertos. Y el difícil paciente con enfermedad perianal o fistulizante, ahí el medicamento que se recomienda hoy es el Infli. No tiene lugar esta molécula. Entonces, las recomendaciones resumen evidencia sobre el manejo. Se ha revisado esta literatura cuidadosamente. El anexo al artículo es muy amplio, pero hay áreas de incertidumbre. Entonces, los directrices tienen como objetivo guiarnos en base a la evidencia. Y Bedo ha resultado ser una opción biológica efectiva para inducción y mantenimiento en pacientes con enfermedad de Crohn.
Muchas gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias, doctor Bosques. Muy interesante todo lo que nos ha mostrado. Y bien, ahora el doctor Manuel Alejandro Martínez Vázquez, quien es gastroenterólogo y endoscopista con fellow en enfermedad inflamatoria intestinal en el Beth Israel Deaconess Hospital de la Universidad de Harvard, quien es también profesor de gastroenterología en el sistema Tech Salud e investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, desarrollará el tema en contra vedolizumab como tratamiento de primera línea. Adelante, doctor Martínez Vázquez. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Me siento muy honrado de estar en esta noche con ustedes en la sesión. Y pues como siempre, el doctor Bosque es una brillante presentación y me la deja difícil porque ya me dejó pues convencido de los argumentos. Me toca desarrollar los argumentos en contra del uso de vedolizumab como primera línea para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria tipo Crohn, mis conflictos de intereses. Y bueno, yo abordé respecto a cómo podemos decir que el vedolizumab no es la primera línea. Y una de las virtudes que es el mecanismo de acción, y es que cuando eres muy específico, pues quiere decir que no eres para todos, pues lo tomo como un argumento para decir que no puede ser primera línea, partiendo de que es un agente selectivo a nivel intestinal, muy específico, que selecciona alfa 4, beta 7 en los leucocitos y bloquea la unión antiintegrinas, pues su acción es únicamente limitada al intestino. De tal manera que, a diferencia de todos los demás mecanismos que conocemos, que tienen algún tipo de tratamiento sistémico, en donde su sitio de acción es en diferentes partes del cuerpo, y que además sabemos que la enfermedad es sistémica y que tiene eh, muchas afecciones y muchas presentaciones, pues el tratamiento muy puntual podría ser un punto en contra a tomarlo como primera línea. Partiendo de eso, del mecanismo, me pregunté, bueno, si tenemos muchos enfermos que realmente tengan el perfil para ser muy específico, podríamos ser muy específicos. Sin embargo, en esta gráfica, aquí en la tabla del estudio EpiMex, en el que algunos de los que estamos aquí colaboramos, el doctor Bosques también participó, pues podemos ver diferentes porcentajes que, para resumirlos y ponerlos de forma muy sencilla, les hice esta división. Y aquí pueden ver, respecto a las diferentes edades, el paciente pediátrico, el adulto y tercera edad, como un 40, casi un 50% de los pacientes con enfermedad de Crohn en esta base de datos tenían algún tipo de manifestación extraintestinal. Prácticamente la mitad de los enfermos que se registraron por diferentes centros en el país tenían algo extraintestinal. Solo por epidemiología, hablando de colitis ulcerosa, alrededor del 40% de los pacientes pues no podrían ser cubiertos por vedolizumab. Y pensando en la enfermedad de Crohn, cerca de un 50% de los pacientes tampoco podrían ser cubiertos por vedolizumab en función de que tienen manifestaciones extraintestinales.
Entonces viene una pregunta: ¿por qué elegir un fármaco de primera intención que no es capaz de cubrir las necesidades de un alto porcentaje de nuestra población? Ahora, claro, el doctor Bosques hizo énfasis en seleccionar, y aquí hay un poco de sesgo, y debo de ser muy honesto en que los centros que participaron en este estudio eran centros de alto volumen, donde se sabe que llegan pacientes muy complejos que pasaron antes por otros niveles de atención. ¿Qué otro argumento podríamos utilizar en contra? Bueno, ensayos clínicos. Y aquí vamos a hablar de las guías ECO, que son las que yo tomé. Varsity, comentar algo muy sencillo, porque recordemos que Varsity es un estudio de CUSI, no de enfermedad de Crohn, y hacer énfasis en los problemas de diseño. El estudio Varsity, que es para enfermedad de colitis ulcerosa, es un estudio que logró demostrar cierta superioridad en los grupos de pacientes que no tenían un anti-TNF de forma intencional al inicio, pero en su diseño se incluyeron algunos pacientes que tenían anti-TNF, lo cual pues hizo que se escribieran diferentes editoriales. ¿Qué editoriales? En New England Journal of Medicine, esta editorial del 2 de enero del 2020 marca que hay una brecha en el conocimiento en función de que en el estudio se incluyen pacientes que previamente habían fallado a alguno de los contrincantes que ya teníamos en este estudio. Y esto es que ya había pacientes con falla previa al anti-TNF, entonces en teoría no se deberían de incluir, puesto que esos pacientes pues de alguna forma ya iban a presentar fallas. Son pacientes más difíciles que los pacientes bio-naive. ¿Qué tan válidos son en colitis ulcerosa? Es una pregunta que dejo a un lado, pero pues para comparar anti-TNF contra un antiintegrina, pues no hay un estudio en enfermedad de Crohn, no se ha realizado todavía este tipo de estudio, no tenemos todavía con los resultados. Una de las situaciones que es muy atractiva es pensar en seguridad, y la seguridad, claro que nos preocupa, puesto que son pacientes que llevamos a lo largo de años. Y esta publicación del año 2020 muestra que existen algunas preocupaciones de forma muy reciente respecto a la seguridad del vedolizumab. Si bien en colitis ulcerosa parece no existir un mayor número de pacientes con complicaciones, en enfermedad de Crohn sí existe un mayor número de complicaciones, hablando de pacientes que iniciaron con un anti-TNF o pacientes que iniciaron con un alfa-4 beta-7 como vedolizumab. Otros estudios más recientes, y vuelvo a las manifestaciones extraintestinales, han demostrado que al iniciar el tratamiento biológico, aquellos pacientes que tienen enfermedad de Crohn pueden tener un número incrementado de probabilidades de tener o desarrollar alguna manifestación extraintestinal a lo largo del tiempo. ¿Como cuáles? Podemos hablar de cualquier manifestación extraintestinal, 1.73. Podemos hablar de una que es muy rara y que, pues bueno, no se presenta tanto, es la colagitis esclerosante, pero si lo vemos de forma global, los pacientes con vedolizumab tenían 73% más probabilidades de tener cualquier manifestación extraintestinal. Y si lo vemos como eventos cardiovasculares, existía hasta 110% más probabilidades de tener alguna complicación, lo cual me pone en duda el hecho de que sea una molécula que se pueda dirigir al tratamiento de pacientes de la tercera edad, por ejemplo, que suelen tener ya de por sí mayores eventos cardiovasculares. ¿Qué otro punto debemos de abordar muy claramente? Bueno, esta es la guía ECO, es de las guías que más me gustan a mí leer por lo práctico y lo conciso que son en sus recomendaciones. Y en la guía ECO se menciona todavía en el año 2020 como la primera opción a los anti-TNFs en enfermedad de Crohn para inducir remisión y el mantenimiento
en aquellos pacientes que no han demostrado respuesta a la terapia convencional. Y esto es por el método de Delphi, es decir, el grupo de expertos en base a la evidencia y en base a su experiencia deciden votar y todavía acuerdan que estos biológicos son la primera línea. ¿Qué pasa con vedolizumab? Bueno, vedolizumab sí lo recomiendan para inducción, para el mantenimiento de los pacientes. Hay evidencia, no es que no pueda cubrir esas necesidades. Sin embargo, aún lo ponen como una opción en aquellos pacientes que han tenido una respuesta no adecuada a los anti-TNFs. ¿Qué otro punto debemos de tomar en cuenta a la hora de evaluar un biológico? Bueno, costos y acceso, la realidad del país. ¿Dónde está disponible vedolizumab? Es algo que es muy importante. Tal vez lo más importante en México, pues donde no está. Aún no ha llegado a las instituciones de mayor volumen de enfermos. Lo tenemos disponible en el medio privado y eso hace difícil que podamos tener acceso para tomarlo en todos los casos como primera línea. ¿Qué otros datos podemos analizar? Bueno, si pensábamos solo en el mecanismo de acción como una opción, ya existen estudios de farmacoeconomía en los que se observan un incremento de las visitas a urgencias en aquellos pacientes que tuvieron un cambio de un anti-TNF a vedolizumab. Esto debo de decir, no debe de ser tomado como algo contundente, porque un paciente que tuvo un cambio es un paciente que ya de por sí era un paciente que era difícil de manejar. Un paciente que tiene 2 biológicos, claro que es un paciente mucho más complejo. También reportan en este estudio aumento de las visitas a urgencias relacionado a la enfermedad de Crohn y también un aumento en los costos. Ojo, no debemos de tomarlo como una verdad o una realidad de que eso vaya a ocurrir, porque son un grupo de pacientes que no es fácil controlarlos. Es un grupo de pacientes que ya de entrada debemos de entender que era un grupo de pacientes más enfermos. ¿Qué otro dato debemos de tomar? Bueno, los biocomparables. Los biocomparables pues son una realidad en México. El grupo de GAICUM hizo algunas recomendaciones hace un par de años o 3 años respecto a la actualización de los biocomparables en el país. Y pues para darnos una idea del papel de los biocomparables a nivel mundial, pues todas estas empresas que están aquí están desarrollando algún biocomparable, algunos de ellos biocomparables para enfermedad inflamatoria intestinal. Los biológicos, a final de cuentas, son productos que crean y resuelven un problema de salud, pero también impactan en la economía. Y esto de impactar en la economía, yo debo de sostener que resuelven un problema real, y el problema real es que se atiende una enfermedad y que llegan a controlar muy bien a la enfermedad, pero los costos a largo plazo, pues es una preocupación. Los biocomparables aparecen en momentos en los que la economía sufre. La preocupación, pues se puede resolver en función de que todas estas moléculas que tenemos aquí realmente estarán disponibles como biocomparables e incluso el adalimumab, que al 2018 expiraba, pues ya hemos observado en los congresos europeos que ya está disponible en ensayos clínicos y también en algunos países para su venta de forma libre. Y ya casi para terminar, mis conclusiones en contra, como primera línea de vedolizumab, es el mecanismo de acción, el ser específico, disminuye la cobertura de las manifestaciones extraintestinales, es decir, impacta de forma negativa. Y hay estudios que aquellos pacientes, aún estando en tratamiento, llegan a desarrollar más manifestaciones extraintestinales. La epidemiología en México, una gran cantidad de los pacientes sabemos que no van a cubrirse. ¿Cuántos? El número que yo mencioné ahí proviene de un estudio un poco sesgado, pero es lo mejor que tenemos. Pero finalmente es muy importante dar en el caso muy específico el medicamento. Ensayos clínicos, pues yo no sería contundente en decir que un biológico es mejor que el otro. Yo soy
pues una persona entusiasta en pensar en que se están desarrollando los mejores estudios de uno contra otro y que aún faltan cosas por mejorar para poder ser completamente contundente. Costos y acceso, la realidad del país, bueno, vienen los biocomparables y esperemos que realmente den una solución para generar más acceso a estos enfermos que tengan la necesidad. Y el vedolizumab en colitis ulcerosa es otra historia. Eso no debemos de cambiarlo. Tiene mejores datos respecto a la eficacia y el mantenimiento, pero en este caso estamos hablando de enfermedad de Crohn y parece ser que el vedolizumab no es la primera línea para todos los casos. Muchas gracias y pues creo que continuamos con preguntas y respuestas. Bien, pues estimados colegas, buenas noches. Es para mí pues, un gran placer el poder contar, pues participar en esta mesa al lado de dos distinguidísimos, primero que nada amigos y evidentemente excelentes académicos de nuestro país, ¿no? Figuras de nuestra Academia Mexicana, ¿no? Y bueno, invitamos a toda nuestra audiencia esta noche que por favor envíen por escrito sus preguntas. Tenemos algunas ya del público. Y en primera instancia, le preguntaría desde la perspectiva a favor y en contra de nuestros invitados esta noche, ¿cuál es su experiencia? Es decir, tenemos esta molécula, tenemos argumentos a favor de lo publicado y en contra, por lo que vemos, depende mucho también del paciente, pero ¿qué experiencia tienen ustedes con la molécula? Queda esta pregunta para ambos. Gracias, Genaro. Déjame, soy breve. ¿Te refieres a si hemos empleado vedo en nuestra práctica con pacientes con enfermedad de Crohn? Esa es la pregunta. Puntualmente, doctor. Ok. Mira, yo por eso utilicé el argumento que en el algoritmo se ve cuál es la ubicación. Si es una droga, aunque habría que discutir ahorita con Manuel los temas de seguridad. El concepto, lo que lo hacía muy atractiva era precisamente que es segura, porque siendo específica, no afecta la respuesta inmune de manera generalizada. Es un medicamento para actividad intraintestinal o mural. Y ahorita acabas de ponernos a pensar un poco, Manuel, si esto realmente es el caso. Y contestando la pregunta y sin evadirlo, yo tengo muy poca experiencia porque un paciente con Crohn, y me apego a lo que dijo Manuel, es un paciente que ya han tratado con biológicos, llega fistulizado, llega penetrado, llega resecado. Yo no le puedo ofrecer a ese tipo de enfermo, que es el que me refieren a mí, un vedo. Pero sí creo que vedo es una alternativa que se puede considerar en el paciente con las características que mostré en mi charla. Es una enfermedad moderada, no compleja, o que tiene un perfil de riesgo personal que lo pone en un contexto de adquirir o de complicarse. Sería el tipo de enfermo en el que yo lo usaría, pero Manuel, tú tienes más experiencia que yo. ¿Has usado vedo en Crohn? Sí, doctor. Sí, sí le he usado vedo en Crohn. Y tomando un poco sus diapositivas, que digo, me parece son muy actuales, pero se tardaron un poco en publicarlas. Yo hace muchos años en una sesión escuché que intentaban usar vedo como la panacea, como el fármaco que iba a salvarnos a todos, pero lo usaron inicialmente en los enfermos más graves de todos los Estados Unidos. Entonces, esa idea se me quedó en la cabeza y precisamente el usarlo fue tratando de perfilarlos, no en ese paciente que usted describe muy bien, que es el paciente que ya vamos muy atrás y en ese, pues vedo no parece perfilarse como la mejor opción. Esas diapositivas que usted presentó creo que son la clave para darle realmente el posicionamiento. Muy bien. Doctor. No, hay que ver un poco también en el contexto del posicionamiento del tipo de enfermo que vemos. O sea, creo que el tema hoy tenemos una discusión muy padre porque como ya soy el viejito del grupo, a mí me tocó El profe. me tocó la época en que no había nada, muchachos, había nada más cortisona. Entonces ahora que veo este festín,
Dices, carajo, ¿y ahora qué hago con todos estos juguetes? Es como cuando llegas en Navidad, ves el árbol y de repente pues tienes el carrito, el trenecito, o sea, con cuál empezamos? Creo que ese es el tema. Ahorita el tema es posicionarlos. ¿En dónde vamos a posicionar? Yo creo que la molécula esa es una molécula interesante, es una molécula efectiva, sí es efectiva. Los estudios de registro y las series en vida real así lo atestiguan. No es una molécula para todos, yo estoy de acuerdo con Manuel. Manuel, con tanto juguete, ahora sí hay juguetes para poder echar a andar la imagen. Pues yo sí, digo, he tenido la oportunidad de utilizar Vedo y déjeme decirle que también a veces nos ponemos en el escenario del paciente que está realmente muy, muy mal y que ya recibió todo. Y que es el Crohn. No es que lo así nada más a la primera. Entonces, esos pacientes, algunos también he utilizado Vedo y, oh sorpresa, ¿verdad? Claro, platicado con el paciente de, fíjate, ya no tenemos ninguna opción más, podríamos intentar esta, la tasa de respuesta ya es más baja porque ya vamos muy atrás, puede funcionar y en algunos casos se lleva una sorpresa. De acuerdo. En ese sentido, hablamos del perfil del paciente o quién se beneficia más o en qué momento podríamos recomendarlo. Hay un par de preguntas de la audiencia que van muy en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, entendemos que ustedes tienen una gran ventaja. Primero, ustedes tienen sus grupos bien maduros. El doctor Bosques incluso ha ido evolucionando, se ha ido adaptando con los años, conforme hemos salido a estas herramientas que tenemos, estos fármacos. Y aquí la contrapuesta, y de nuevo para ambos, ¿cuál sería su perspectiva desde el punto de vista del gastro general, que hace el diagnóstico, que está en ciertos, digamos, lugares donde a veces ni siquiera hay acceso a otras moléculas de, digamos, que más conocidas o que tienen más tiempo y que no hay muchos recursos? Se enfrenta a este gastro, como es la pregunta que se plantea aquí, parafraseándolo un poco. Ok, tengo la evidencia aquí de este lado, creo en los doctores, creo en lo que está publicado, pero tengo esta realidad. ¿Cuándo, o sea, en ese contexto, cómo podemos recomendar una terapia como esta para esos pacientes? Es decir, evidentemente cuando no hay acceso, no hay acceso, pero ¿cuándo referir o cuándo mandar a algún lado con grupos como ustedes que tienen esta expertise y esta capacidad de discernir y ofrecer estas alternativas? Yo creo que la pregunta la has hecho muy bien. Quien la generó en la audiencia nos plantea una realidad. A ver, llega el paciente y ya sabemos cuáles son las características de mal pronóstico. Si ves que es de mal pronóstico y no tienes experiencia, no tienes a un cirujano colorectal, no tienes un equipo de farmacia, no tienes un infectólogo que es capaz de definir y de alguna manera prever las complicaciones de las infecciones oportunistas, si no tienes un radiólogo avesado en técnicas de imagen como enteros resonancias, si no tienes un enteroscopio, pero el paciente es un paciente grave o es un paciente con un perfil de riesgo grande, no lo traten, muchachos, refiéranlo. Si se trata de una cirugía compleja, y respeto a mis colegas cirujanos porque si algo admiro es que son entrones, a mí se me caen los calzones cuando se meten a operar a algunos de sus pacientes. Ellos tienen tamaños para meterse en esas broncas, pero no se metan si no tienen experiencia. De veras que le desgracian la vida al paciente, refiéranlo. Afortunadamente, eso viene a ocurrir en quizás como cándido diría yo, 2 de cada 10, porque Manuel, la verdad es que tenemos un sesgo, nos mandan lo que ya se manoseó, entonces creemos que todos son malos, en realidad no es cierto. 2/3 partes de las QCI se pueden manejar perfectamente en una oficina de un gastroenterólogo general, no tienes que ser súper experto en inflamatoria. La mayoría de los pacientes bien diagnosticados en oportunidad pueden recibir el tratamiento y ellos están en posibilidad de tratar perfectamente a los pacientes. Esa sería mi postura. Manuel. Sí, pues efectivamente, de hecho, la gran mayoría de estos pacientes se ven con visita de oficina y con cafecito en mano, como el doctor Bosques. Arreglas sus pendientes, haces sus checklist y listo. Y unos pocos son los que están así muy complejos y en los que nos planteamos así las preguntas tan severas de qué hacer o por dónde le empiezo.
Ahora, si es un paciente así, tal cual el algoritmo está en el Red Book, ¿verdad, doctor? Sí, Haga. Pues ese paciente así, en ese bajo riesgo, creo que es un paciente bueno para ver. Se puede considerar porque también ahí el doctor Bosques mencionó algunos datos de que al iniciar Bedo no se modifica la respuesta al anti-TNF. O sea, parece ser que se rescata el mismo porcentaje de pacientes. Entonces, ese dato es muy importante a tomar en cuenta y el perfil del paciente, que es elegir muy bien al que tenemos ahí enfrente. Y si no hay Bedo, como ahí mencionaban en el chat, pues bueno, tenemos los anti-TNFs, si es referirlos, siempre hay forma de referirlos a alguna institución y sí se puede lograr el acceso. Muy bien. De acuerdo. Una pregunta más que ha ido surgiendo a lo largo de esto. Bueno, en ese sentido del uso del fármaco, se ha observado con otros anti-TNF que existe cierta aparición de anticuerpos, aparición de resistencia al fármaco. ¿Esto está reportado con el vedolizumab? ¿Hay algún riesgo específicamente del uso? Digo, entendemos que la idea es que es muy seguro, pero ¿qué riesgos existen? Es mejor estar preparado para lo improbable a no conocerlos, ¿verdad? Sí. Realmente estas moléculas así más nuevas como ustekinumab o como vedolizumab desarrollan anticuerpos en una muy pequeña proporción de los enfermos. Prácticamente, digo, no es nada comparable contra lo que lo desarrollan los anti-TNFs. El más inmunogénico como infliximab sí desarrolla anticuerpos en una gran cantidad de los pacientes, más cuando van pasando los años, pero estas moléculas no. Cuando ocurre una falla es más relacionada al nivel o al mecanismo, o que cuando lo empiezas a tratar se activan otras vías inflamatorias que aparentemente no las teníamos antes y por eso los pacientes van desarrollando manifestaciones extraintestinales. Okay. Y bueno, una pregunta que es inevitable, Fernando, agregando a esto, en comparación con un biocomparable, ¿cuál es la perspectiva de este tipo de tratamiento? Porque bueno, se van a enfrentar eventualmente a esta ola que estuvo Manuel y Paco han mencionado muy puntualmente, o sea, ¿cómo va a quedar esto? ¿Qué ventajas, qué desventajas les ven? Varias preguntas a contestar. Yo creo que un biocomparable es en todo sentido, y se debe hablar así con propiedad, equivalente al original. Si la empresa que lo soporta tiene un control de calidad, la producción es óptima, la verdad es que son muy semejantes. Hay dudas respecto a los estudios que se han publicado al respecto, por ejemplo, para Infli, en relación a si es igual realmente a aquel estudio famoso que hicieron en Noruega, donde buscaban demostrarnos que eran esencialmente iguales. Y resulta que no, porque los pacientes de Crohn estaban subrepresentados en el grupo que recibió el equivalente comparable o genérico al original. Entonces, no tengo yo forma de decir en forma así, de manera absoluta, son iguales, son muy semejantes y los costos, esa es la trampa que yo sí quiero señalar. Parecería que la diferencia inicial en costos se pretendía muy grande. Ya en el largo plazo, la diferencia se fue haciendo más cortita. De acuerdo. ¿Y Manuel, algún comentario? Perdón, doctor, lo interrumpí. No, yo quería preguntarle, ¿tú has tenido experiencia con genéricos, con biocomparables? ¿O será que somos médicos fifís y entonces aquí nosotros podemos recetar? Digo, repitiendo a nuestro presidente, somos médicos fifís. Bueno, yo sí he tenido pacientes con biocomparables. Incluso me tocó algunos del switch de pacientes que se veían ya con sumas limitadas y había que optimizar y sin ningún problema. A final de cuentas, esos mismos fármacos se miden en la sangre igual y aparecen con las mismas técnicas. Yo creo que, como usted lo dice, doctor, no es todavía una diferencia muy grande en cuanto a costos o no se ha reflejado todavía así, pero el hecho de que existan diferentes empresas ya en el mercado abre la posibilidad de que se bajen los costos y que sí se pueda tener más acceso. Y entonces,
creo que ya como de forma institucional tendrán que normar pautas respecto a cuál de primera, cuál de segunda, cuál para personalizar. Muy bien, de acuerdo. Y tenemos otra pregunta de Zapopan. La pregunta va dirigida también de nuevo abierta al público, a los dos invitados, y es, ¿qué comentan acerca de la detección de leucodistrofia? Caray. A ver, déjame lo parafraseo. Si el uso de un biológico puede inducir la aparición de leucodistrofia, Sí, a ver, a lo mejor la pregunta va más orientada a la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que se active la infección por el virus JC y que provocó con el uso de natalizumab estas complicaciones. Para ninguno de los biológicos registrados y para Bedu existe esta complicación. Para natalizumab sí estaba ese tema y sigue siendo un tema relevante. Afortunadamente ya no tenemos que usar natalizumab para esto, y de alguna manera esto a mí me deja tranquilo, pero a ver, Manuel, yo no sé qué opines. Yo creo que se refieren a la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Sí, a menos que nos quieran comentar algo diferente, pero pues esa era una complicación que era ya del mecanismo de acción, pero el alfa 4 beta 7 únicamente se encuentra en el intestino, por lo cual es parte de selección. muy bien, de acuerdo. Y bueno, no han llegado más preguntas. Una más de aquí de la audiencia es si este fármaco tiene algún otro uso más allá de la enfermedad inflamatoria intestinal, que hayan tenido alguna experiencia con él, sobre todo Manuel, que tiene un poquito más de experiencia, o si conocen algo de la literatura. No, realmente no. Yo no conozco que existan ensayos diferentes. Podrá haber algún reporte de algo anecdótico, pero la realidad es que es un fármaco que es importante y es muy relevante tenerlo y conocerlo bien como parte del armamento, porque así como ese habrá necesidad de otras muchas terapias, porque es un fármaco diseñado para colitis ulcerosa. Más que nada, es para enfermedad inflamatoria por la selección intestinal. A diferencia de los otros que han venido resolviendo otras necesidades, como el infliximab, como el adalimumab, el golimumab, incluso el sertolizumab. Y posteriormente se incorporaron al armamento de enfermedad inflamatoria, pero ya tenían estudios pivotales en otras enfermedades. Infliximab con más de 15 indicaciones, adalimumab también tiene 15, 16 indicaciones, y este solo tiene indicación en enfermedad inflamatoria. Muy bien, perfecto. Pues bien, estamos prácticamente sobre el tiempo. No parecen más preguntas de nuestros quienes están escuchando a nivel nacional. No sé si tuvieran algún comentario final, doctor Bosque, doctor Martínez, que quisieran hacer, como un recap final. Manuel, adelante. Pues yo quiero comentar que no es estar solo en contra de la molécula o es presentar argumentos en contra, pero al final de cuentas es una molécula útil y existe la necesidad, así como existirá la necesidad de tener diferentes opciones, es importante familiarizarnos para elegir adecuadamente. Y la realidad es que no va a haber una forma sencilla o tan fácil de elegir el paciente. Simplemente apegarnos y, por ejemplo, los invito a que revisen la publicación que les compartió el doctor Bosques respecto a los puntos específicos de cómo elegir y perfilar al paciente. Sí, yo digo, agradezco, Marco, gracias por invitarnos, a Oscar. Me encantó la reunión, creo que es una plática muy coloquial, muy padre. A ver, un paciente con enfermedad inflamatoria es un paciente al que hay que ponerle atención. Agarrarlo y no soltarlo, y comprometerlo. Y comprometernos, lo cual hace que los aficionados a la inflamatoria sean unos cuantos locos, porque realmente es más fácil tratar el reflujo, con todo respeto, que meterte en estas broncas. Entonces, ¿cómo ves, Genaro? No te ibas a ir invicto. Perfecto. No, doctor, lo que hay que reconocer es que
Sí, el paciente con una inflamatoria hay que tenerle respeto. Pero ciertamente los pacientes con reflujo solo van a decir que se van a morir y el de enfermedad inflamatoria sí se va a morir. Eso es diferente. No, la realidad es que yo creo que un paciente de estas características demanda mucha atención. Y un poco lo que Manuel y yo hemos estado impulsando aquí es generar grupo. No puedes estar en la espalda cuando ya juntaste 100, 200, 300, te vuelves loco. O sea, a ver, ¿cuándo le toca la endoscopía? ¿Cuándo le toca la vacuna? ¿Cuándo? No, es un desastre. Entonces, ese tipo de enfermos demandan mucha atención. Hay que hacer equipo, hay que pensar en las moléculas y usarlas de manera inteligente. Son caras, son medicinas muy caras, pero sí les cambian la vida a los pacientes y te lo agradecen. Sí, por supuesto. Muy bien, pues con esto terminamos esta sesión de preguntas y respuestas. Yo quiero agradecer a nuestros dos distinguidos invitados por su brillante participación. Creo que ha sido muy nutritiva, creo que han aclarado y despejado muchas inquietudes de la audiencia y que va a ser algo muy pues, fructífero para el futuro del conocimiento de nuestra sesión, ¿no? Entonces, pues cedo la palabra al doctor Marco Lira para que nos permita clausuren formalmente esta sesión mensual de nuestra querida Asociación Mexicana de Gastroenterología. Buenas noches. Muchas gracias a la Sociedad de Gastroenterología de Nuevo León por esta excelente pláticas y tener de lujo a estos expertos en enfermedad inflamatoria. Yo creo que esto nos nos tenemos que poner las antenas para ver si podemos hacer un grupo dentro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología para tener contacto con los médicos gastroenterólogos que tratan estos pacientes y tratar de tener información y actualización, no de conferencias, sino de casos clínicos. Yo creo que, Paco, sería muy interesante que ustedes, que son los expertos, la mayoría de nuestros pacientes se tratan en el Seguro Social por la falta de recursos económicos. Son pocos los privados que tienen seguro. Probablemente en Monterrey y el Distrito Federal sí hay más pacientes, pero en otras áreas de la República es mucho menor. La mayoría se van al Seguro Social, pero definitivamente yo creo que sí debemos hacer un grupo de información, de contacto, de preguntas para darle una mejor atención a nuestros pacientes, que es una de nuestras funciones que podría ejercer también la Asociación Mexicana de Gastroenterología entre los gastroenterólogos que tratan a estos pacientes. Yo creo que es una buena iniciativa y realmente pues felicitarlos y agradecerles también al Laboratorio Takeda. Gracias a esto hemos logrado tener esta excelente plática de estos dos expertos y pues ¿qué nos queda, no? Que felicitarlos y que los esperamos en la Semana Nacional de Gastroenterología en Expo Guadalajara, que es del 12 al 16 de noviembre, que va a ser en forma híbrida. Pues muchas gracias por todo. Paco, gusto de verte, que te ves muy bien. Manuel, muchas gracias. Y lo que me da mucho gusto con la gente de Monterrey, que la gente joven está impulsando muy bien y han hecho un trabajo excelente y yo creo que son nuestros futuros líderes que Paco y yo vamos a estar sentaditos ahí viéndolos, ¿verdad, Paco? Al futuro. Gracias por todo. Gracias por todo y les agradecemos todas sus atenciones y pues que pasen un buen día y seguirse cuidando, ¿no, Paco? Y Manuel y todos nosotros. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Mucho. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.